El plan de Dios para salvar al hombre de la difícil situación en la que ha caído, a causa de su incapacidad para reconocerlo como Dios, Romanos 1:21, sin duda no fue un plan elaborado en el calor del momento o de último momento, sino que era algo que Él, en su conocimiento previo, había integrado la gestión en su plan eterno, global para su creación. Esto quiere decir que su plan para la salvación del hombre ya era antes del principio de los tiempos, 2 Timoteo 1:9. En este plan, la figura clave es un hombre que sería elegido y para quien se selecciona el nombre de Yeshua. Este hombre es importante porque significa Yod-Hei Bat-Hei salva o Yod-Hei Bat-Hei es salvación. Los cristianos hablan como si solo Yeshua es el Salvador, pero Él es el Salvador a causa de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. 2 Corintios 5:19. Esto también fue precisamente lo que el mismo Yeshua continuó repitiendo de maneras distintas en el Evangelio de Juan. Es decir, todo lo que dijo e hizo en realidad fue hecho por el Padre en él. Juan 14:10. Esto se debe a que Dios vivía en Yeshua de una manera que nunca había hecho antes en la historia humana. Esto es lo que hizo a Yeshua totalmente único en comparación con cualquier otra persona que había vivido alguna vez en la tierra. Y esta es la razón por la que disfrutó de una forma única de íntima relación espiritual con Dios, que era como la de un hijo con su padre. Esta es la razón por la que fue llamado el Hijo de Dios, que en la Biblia nunca significa Dios Hijo. Debido a su relación única con el Padre, 3 veces en el Evangelio de Juan se habla de él como el unigénito o único Hijo de Dios, Juan 1:14, 3:16, 18. En esta relación sin precedentes de su propia y libre elección, Yeshua vivió en total obediencia a Dios como su Padre, y optó por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue a través de esta obediencia de un hombre que muchos serán constituidos justos, Romanos 5:19, lo que significa que logra la salvación del hombre a través de su muerte en la cruz. Fue de esta manera que Dios reconcilió consigo todas las cosas a través de Cristo. También fue a causa de su obediencia a Dios que Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doblara y toda lengua lo confesara como Señor para la gloria de Dios Padre. Dios ha conferido a Yeshua el honor más alto posible. Es por eso que lo llamamos Señor. Un cambio grave de enfoque en la iglesia gentil, no judía. La iglesia gentil más tarde, sin embargo, fracasó, intencionalmente o no, en distinguir la diferencia de significado entre Señor, como se aplica a Yeshua, y Señor, o Señor con todas las letras en mayúscula, como se aplica a Dios. Tal como Señor en español, la palabra griega kurios utiliza en ambos casos, a pesar de que en griego, como en inglés la palabra kurios tiene varios niveles de significado, podría ser un título de cortesía que significa algo así como don, que era la forma en que un esclavo se dirigía a su maestro, o a veces una esposa a su marido, o un discípulo a su maestro, como en inglés master, como en schoolmaster, por ejemplo, ¿no? Mientras que en el Antiguo Testamento griego era la forma acostumbrada para referirse a Dios. Por lo tanto, la iglesia gentil tardía encontró fácil ir de hablar de Yeshua como Señor al hablar de Él como si fuese Dios. Esta fue una de las principales razones por las cuales la iglesia gentil en el siglo IV tuvo relativamente poca dificultad en proclamar que Yeshua, el Mesías, era Dios el Hijo, una segunda persona en la divinidad. Así nació el trinitarismo, como se le conoce hoy en día. La consecuencia muy grave de todo esto, desde el punto de vista bíblico, es que Dios el Padre fue puesto de lado o marginado por el culto a Yeshua como Dios, lo cual llegó a dominar la iglesia. Un vistazo a la mayoría de los libros de los himnos cristianos de hoy en día pone de manifiesto de inmediato que es el objeto central de la adoración y el culto cristiano. El Padre se queda con un papel relativamente marginal. Yeshua ha reemplazado al Padre en la vida cristiana, ya que para ellos es Dios. El apóstol Pablo, quien escribió varias veces en su carta sobre el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, Romanos 15:6, 2 Corintios 1:3, se habría estremecido ante la idea de que el futuro de la iglesia cristiana reemplazaría al Dios de nuestro Señor Yeshua como el objeto central de culto por adorar a Yeshua como Dios, aún citando, o mejor dicho, citando mal sus escritos Filipenses 2:6 en apoyo de esto. Si Yeshua puede ser objeto de culto, entonces, ¿por qué también su madre María, que se declara como la madre de Dios por la iglesia gentil y que en realidad es adorada en una gran parte de la iglesia cristiana? Porque si Yeshua es Dios, entonces María puede llamarse propiamente Madre de Dios,
A pesar de que María no se ha declarado en ser Dios, esto parece innecesario por el hecho de que, como Madre de Dios, parece tener una posición por encima de Dios. Por lo general, se la retrata en las iglesias como sosteniendo al niño Yeshua en sus brazos. La imagen sugiere que la madre es de algún modo superior a su bebé, incluso si ese bebé es Dios. No es de extrañar que tantos cristianos rezan a María como la que ejerce la enorme influencia de una madre a su hijo. El propósito de este video es hacer sonar la alarma de la iglesia cristiana que se ha desviado de la verdad que se encuentra en la palabra escrita de la Biblia. Todos los que aman a Dios y su verdad buscarán de nuevo cuidadosamente en las Escrituras para considerar la verdad por sí mismos y por lo tanto volver a Dios nuestro Salvador, que nos ha salvado y nos ha llamado a una vida santa, no por obras que hayamos hecho, sino según el propósito suyo y su gracia. Esta gracia nos fue dada en Yeshua antes del comienzo de los tiempos. Por esta razón honramos a Yeshua como Señor, pero siempre de una manera tal que es para la gloria del Dios Padre Todopoderoso. El profesor Hans Küng dice lo mismo en términos teológicos. El cristocentrismo de Pablo permanece conectado a tierra y llega a un clímax de nuevo en una visión estrictamente teocéntrica.